Las vacas lecheras se ordeñan solas, si sabe cómo prepararlas. Aprender a pegar las unidades de ordeño es una tarea muy sencilla. Lo clave radica en conocer a fondo lo que se necesita saber, entender, aprender y por supuesto poner en práctica al momento de ordeñar a las vacas lecheras. Para lograr este fin, se debe entender el funcionamiento de la bajada de leche, qué no hacer y qué hacer para alcanzar el éxito al momento de obtener los litros de leche que la vaca lechera transporta en el ubre al momento del ordeño. Es de reconocer que todos los pasos que integran el procedimiento de ordeño son muy importantes para obtener resultados favorables. Otro aspecto muy importante es saber comunicarse con las vacas lecheras. Las vacas responden de acuerdo a la percepción de los 5 sentidos, que son el gusto, olfato, tacto, audición y la visión. Las vacas también reaccionan a los gritos, estímulos como el ruido, silbidos, manejo de quienes las arrean y ordeñan, así como el ruido del radio. A las vacas lecheras les encantan las rutinas, que no se les cambien sus costumbres. En otras palabras, que exista consistencia en las actividades que se realizan. Un paso que debe ser realizado con cuidado al momento de la ejecución es la extracción de los primeros chorros de leche, también denominado como el despunte. Generalmente en la mayoría de ordeñadores existe el error de creer que con extraer un solo chorro de leche y de forma rápida obtendrá la leche y culminar la tarea a tiempo. Todo lo contrario, si no existe suficiente estimulación, que es entre el tercer y quinto chorro fuerte por parte de la vaca lechera, no existirá respuesta favorable por parte de la vaca. Como consecuencia de una estimulación deficiente, se deja leche en la ubre de la vaca. El despunte es muy necesario, pues en los primeros chorros de leche se eliminará la leche más contaminada, la oxitocina saldrá rápido a la sangre y se podrá detectar si la leche no está normal. Posteriormente a las malas prácticas de los pasos del ordeño, se desencadenan los problemas como bajadas en la producción, mastitis contagiosas debido al aumento de células somáticas y en consecuencia la actividad del ordeño se convierte en exitoso y extenso. Esto es tan fácil como seguir la secuencia de velocidades al manejar un auto. No podemos ir a la tercera velocidad sin antes haber pasado por primera y segunda. La actividad de ordeño en cada vaca siempre debe dar inicio en el mismo pezón. El presello, despuente, limpieza, secado y postsellado debe dar inicio en el pezón y culminar en el mismo. Los pasos a seguir son los establecidos como protocolo en cada ganadería. Es de recordar que la hormona denominada oxitocina se produce por el cerebro de la vaca en el proceso de ordeño y esta dura aproximadamente 5 minutos, razón por la cual necesitamos que las vacas lecheras apoyen en esta actividad mínimamente 5 minutos. La fuerza de la hormona oxitocina depende directamente de la estimulación que se realice a la vaca. Si se logra estimular de la forma correcta a la vaca, ella sola bajará la leche y la colocará en los compartimentos de la ubre y pezón, permitiendo un ordeño completo y rápido. En otras palabras, la vaca se ordeñará sola. En resumen, todos los pasos son importantes. La alineación de la máquina ordeñadora es vital para realizar un ordeño rápido, parejo y completo. El presello y postsello debe realizarse correctamente y garantizar que se cubra la totalidad del pezón, ya que es la protección que ayudará a la vaca a mitigar la presencia de mastitis. Si se trabaja de forma rápida con las vacas lecheras, ellas responderán lentamente y eso no es deseado. Al contrario, si se trabaja de forma lenta, ellas responderán de forma rápida, que es muy deseable, con el fin que la actividad del ordeño sea de una forma fácil. La calidad mejorará al igual que la cantidad de leche producida. Podemos concluir que si se realiza un despunte correcto, excluir de 3 a 5 chorros fuertes de cada pezón, las vacas lecheras se podrán ordeñar de forma más rápida, pero si solo se extrae un chorro y de forma rápida, el ordeño será lento y además se presentará el problema del sobreordeño. Por tal motivo, el ordeñador invertirá unos segundos más, extrayendo unos chorros más de leche, y la ganancia es que el tiempo de ordeño será más corto.